Muy buenos días, Dios les bendiga, amada iglesia, hermanos, amigos. Gracias por compartir este devocional con otras personas, con demás familias. Gracias también damos al Señor que nos permite estar en esta mañana en el devocional del Centro Cristiano Asambleas de Dios Vida Nueva. Gracias le doy al Señor por permitirme tener este privilegio maravilloso de compartir la palabra con ustedes. Para mí es un gran honor poder compartir de la palabra de Dios. Quiero invitarles para que podamos tener un tiempo de oración, dando gracias al Señor, pero también orando por aquellas familias que aún no conocen a Dios. Señor, te damos gracias, Padre de la Gloria, en esta mañana, porque, Señor, solo tú mereces ser glorificado, exaltado. Solo tú, Dios mío, que tienes, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, que nada, Dios mío, está fuera de ti. Todo está en ti y todo eres tú, Señor. Gracias te damos, maravilloso Rey, por el privilegio que nos das de respirar, de vivir. Gracias, Dios mío, por permitirnos abrir los ojos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Dios mío, por el alimento. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, los bienes, Señor. Padre, gracias por el lugar donde vivimos, Dios. Gracias, Señor, por el trabajo, Dios. Gracias aún, Señor, Dios mío, por aquellas personas que tú pones a nuestro alrededor, Dios. Gracias, maravilloso Rey, por cada detalle importante, Señor, que tú tienes, Señor, para con nosotros. Todo, Señor, tú lo tienes bajo control, Señor. Cada detalle de nuestra vida, por insignificante que parezca, Señor, tú lo tienes bajo control, Señor. Por eso te doy gracias, porque tú eres un Dios perfecto. Nada está fuera de ti, Señor. Tú eres tan grande y majestuoso, Señor. Y nosotros, Señor, al lado tuyo somos tan pequeños, Señor. Y aún así, Dios, tú colocaste tu mirada sobre nosotros, sobre cada uno, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por habernos puesto, Señor, bajo tu presencia, tu cobertura, Dios. Gracias, maravilloso y buen Dios, porque algún día, Señor Dios mío, tú, Dios Todopoderoso, nos trajiste con cuerdas de amor a tus pies. Señor, pero también te doy gracias por aquellas personas que lo harán, que tal vez en este momento no lo han entendido, no lo han comprendido, Señor, pero que lo van a hacer, Señor. Y doy gracias, Señor, porque solo tú haces ese milagro de vida, ese milagro de transformación. Solo tú lo haces, Señor. Padre, muchas gracias por el poder de tu Espíritu Santo, que es el que nos convence, nos redarguye, nos incomoda a buscarte, Señor. Gracias porque Él es el que nos convence de que tú eres el gran yo soy. Él es el que nos dirige, Señor, por tu voluntad, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nada se te escapa a ti. Tú lo prometiste, Señor, que tú nos dejarías a ese Consolador, al Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Y oramos, Dios mío, en esta mañana también por aquellas familias, Señor, que en la noche perdieron sus familiares, ayer en la tarde, en la mañana o inclusive esta semana, este mes, Dios mío, donde hemos escuchado tantos accidentes, Señor, tantas cosas que han pasado durante este mes. Y eso que solo hablando de nuestra ciudad de Villavicencio, Señor, pero cuántas otras pasan, Señor, alrededor de Colombia, de América, Señor, del mundo entero. Dios mío, solo tú, Dios, conoces todo aquello, Dios, que está pasando en este mismo instante. Por eso te damos gracias por permitirnos, Señor, colocar nuestra vida, Señor, en tus manos, por permitirnos, Señor, conocerte. Padre, oramos por aquellos que aún no te conocen,
aquellas familias, Señor, que están pasando el duelo de la pérdida de un ser querido, Dios, que aún no conocen que tú eres el consolador. Oramos para que tú coloques esos mensajeros, Señor, que coloques personas idóneas, Señor, conocedoras de tu palabra, Señor, para que lleven ese mensaje de salvación y que aún en medio de esta dificultad, aún en medio, Señor, de esta prueba, Señor, puedan sentir, Dios mío, tu presencia, Padre, y puedan ser personas, Señor, que nazcan de nuevo, Señor, en Cristo Jesús. Dios mío, oramos por aquellos, Señor, que aún, Dios mío, están entre cosas, afanes, corriendo de aquí para allá, Señor, y que ni siquiera han tenido tiempo, Señor, de compartir con su familia, pensando, Señor, en las festividades. Oh, Señor, ten misericordia, guárdalos, Señor, pero permíteles que conozcan y vean, Señor, el verdadero motivo, la verdadera razón, el sentido de la vida, Señor. Oh, Dios mío, te doy gracias. Gracias, Señor, por todo, Dios mío. Gracias, maravilloso Rey, por aquellas pruebas que pasamos, Señor, y que nos llevan a conocerte. Aquellas pruebas, Señor, que Dios nos hacen ir, Dios mío, a buscarte. Benditas esas pruebas, Señor, porque nos deben llevar a conocerte más, a tener más cercanía contigo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Que el poder de tu evangelio, Señor, transforme, Señor, las vidas, Señor, de aquellas personas que están viendo este devocional, Señor. Dios, sé que solo tú puedes hacer esa obra. Por eso te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, bendice en este tiempo, Señor, este momento, este devocional, para que tu palabra, Dios mío, quede sembrada en el corazón de las personas que lo escuchen, Señor, y que lo puedan poner en práctica en sus vidas, Señor. Te doy muchas gracias, maravilloso y buen Dios. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, quiero bendecirlos en esta mañana con el mensaje de la palabra del Señor. Doy la bienvenida a aquellos que se están conectando en este momento. Y quiero invitarles para que vayamos, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo del 1 al 6. A Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, del 1 al 6. Dice el título de este mensaje, de esta palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, porque es buena en gran manera.
su palabra nos redarguye y su palabra nos enseña. El apóstol Pablo, quien era un líder judío perseguidor del cristianismo, perseguidor de los cristianos. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús, como lo dice la palabra, con un resplandor de luz que inmediatamente lo dejó ciego. El apóstol Pablo, como también fue conocido o se conocía como Saulo, en el momento que tuvo ese encuentro con Jesús, le aceptó como hijo de Dios y del Señor del todo, el Señor todopoderoso, y se convirtió en un fiel servidor. Saulo, quien era perseguidor, se convirtió en Pablo, quien ahora iba a ser un servidor. ¿De quién? De Jesucristo. El apóstol Pablo viajaba por varios lugares, dando a conocer a Jesús y haciendo discípulos, haciendo servidores del Señor, enseñando y formando la iglesia de Cristo. Pablo animaba a las iglesias a través de sus cartas, a través de sus mensajes, por medio de una carta, y él estando en una cárcel, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y quiero que vayamos por favor a la epístola del apóstol Pablo en Efesios. Por favor, a Efesios, la epístola. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2. Dice el título: Salvos por gracia. Eso dice el título de esa palabra. Vamos del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no en este momento, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros en Cristo Jesús. Perdón. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero yo quiero, mis amados, que en este momento quiero compartirles de la versión, esta versión, se me cerró, la versión de la palabra de Dios para todos. Quiero compartirles la manera en que lo dice en esta Biblia. Dice: de la muerte a la vida. Y dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y de sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar
por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que es salvo a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Gloria a Dios. Yo sé que las dos versiones son muy concretas en lo que está diciendo. La palabra del Señor habla claro. Sin embargo, acá hay palabras que de pronto son más utilizadas en nuestro diario vivir. Por eso me gustó también como lo dice esta versión. No es que sea una versión diferente. Quiero que analicemos muy bien lo que estaba hablando la palabra, de que a lo largo de este mes de diciembre, a través de los devocionales, a través de la palabra que se ha dado en los cultos, en los servicios del domingo y en los servicios de los jueves, se ha hablado de el verdadero sentido de la Navidad, ¿sí? Y realmente la Navidad, que significa natividad, que a su vez significa nacimiento, y habla desde el nacimiento de ¿quién? De Jesucristo, del Señor Jesús. Entonces, la Biblia es clara y no nos habla de una fecha específica del nacimiento del Señor, pero también tenemos claro que no es en diciembre. Sin embargo, nosotros hacemos, quienes hemos recibido este regalo de Dios, del Señor Jesucristo, de la salvación, utilizamos este tiempo para conmemorar el nacimiento del Señor, dando gracias primeramente a Él, porque no somos salvos por nosotros, sino salvos gracias a que Dios se hizo carne. Dios mandó su Hijo en un pesebre, que tanto así, y es algo tan increíble, que el Dios poderoso, el dueño de todo, el creador de todo, el que lo es todo, haya nacido en un pesebre tan pobre, ¿sí? Donde no había lujos, donde no tenía ropa, donde no tenía nada realmente, digámoslo, material, ¿sí? Es increíble conocer esa verdad y decir cuánto amor Dios nos tiene, nos ha tenido, y tanto cómo fue ese sacrificio de Él hacer todo esto para nosotros, ¿sí? Vemos realmente cómo el Señor nos ama, ¿sí? Que no escatimó en nada, de eso, y se despojó de su grandeza, de su riqueza, de todo para salvarnos a nosotros. Y realmente esto lo que me lleva a mí a pensar es que nosotros
o bueno, no solamente a mí, sino es algo que nosotros debemos reflexionar en esta mañana, ¿sí? La salvación que Dios nos dio a través de su Hijo nos debe llevar a pensar de que nosotros, ¿qué estamos dando? ¿Qué le damos a Dios? ¿Cómo nosotros hemos dado también estamos dando al Señor de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Quiero que reflexionemos en esta mañana la importancia que le hemos dado a ese regalo que Dios nos dio, el regalo de Jesucristo. ¿Cuál es la importancia que le hemos dado? Y yo quiero que se haga estas dos preguntas, por favor. Número 1, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya recibiste? ¿Ya sabes que tú eres salvo? Que ese regalo que Dios nos dio y que es para todo el mundo, pero si lo recibe, si usted ya lo recibió, lo aceptó, ya lo tiene, ya está caminando con el Señor. Y la otra pregunta es, ¿tú haces parte de la iglesia de Cristo? Porque Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por la humanidad para que fuéramos salvos, para que pudiéramos encontrar ese camino. Y como lo leíamos al principio, el apóstol Pablo, en el momento que tuvo ese encuentro con Jesús, él no escatimó tampoco y simplemente dijo, sí, qué chévere ser cristiano, ¿no? Él simplemente conoció el verdadero Jesús, pero algo que hizo Pablo fue lo primero, pues recibirle, y lo segundo fue conocerlo, ¿sí? Empezar a caminar, empezar a indagar, a conocer, a profundizar, ¿sí? Entonces, si usted no ha recibido, no ha aceptado a Cristo en su corazón, si usted es cristiano y no hace parte de una iglesia, lo invito para que lo haga, para que empiece ese caminar. Entonces, si usted ya recibió a Cristo, entonces prepárese como lo hizo el apóstol Pablo, empiece a prepararse, porque como decía la palabra, que nosotros fuimos para la parte final del versículo. En el versículo 10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras de Dios, las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Para eso es la salvación, para eso es que el Señor nos salvó, para que nosotros estemos en su obra. Y la obra de Dios es maravillosa, que trae situaciones y cosas, y hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle para que usted, si está viendo este devocional, por favor se acerque en su iglesia local y empiece a servir al Señor, ¿sí? Quiero decirle que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y este nuevo año que iniciamos es el momento para que usted se proyecte, póngase metas y póngase esos propósitos de empezar a servir a Dios, porque la salvación no es solamente para sentarnos en una silla y esperar ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años va a esperar usted para empezar a caminar con Cristo? Pero en lo que dice la Biblia, acá lo dice claro, no lo digo yo, no lo dicen los pastores, lo dice nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras de Dios. Y eso ya lo planeó Dios desde de antemano, para que nos ocupemos en ellas. Entonces, quiero invitarle para que si usted es cristiano, si usted ya recibió a Cristo, si usted tiene un tiempo caminando con el Señor, si usted se esfuerza por seguir a Cristo, por tener un buen testimonio, por hacer las cosas correctas, pero aún no sirve al Señor, déjeme decirle que ahí hay una razón hay que buscar ese motivo del por qué no, ¿sí? El por qué no le está sirviendo, porque déjeme decirle que una de las características de un cristiano es el servir con pasión, con amor, con esmero, con diligencia en la obra del Señor. Eso es lo que nosotros como cristianos transmitimos, ¿sí? A otros,
para que asimismo se vea reflejado el amor que nosotros sentimos y el agradecimiento que sentimos al Señor. Entonces, se puede hacer muchas cosas, desde hacer el aseo, visitar a otros, servir, enseñar, cantar. Hay muchas cosas por hacer en la obra del Señor. Entonces, me pasaba que alguien me decía que porque yo no trabajaba en un trabajo secular, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, pues no trabajo, pero realmente me puse a pensar y yo sí trabajo. Yo trabajo para el Señor, para el Rey de Reyes, y déjeme decirle que Él es el que mejor paga. O sea, usted puede tener el mejor empleo del mundo, el que gana más dinero, pero no sabemos cuánto tiempo le va a durar eso, ¿sí? En cambio, pues el pago del Señor es el mayor de todos, que es la salvación y que es eterna, no es por un tiempo limitado. Quiero que para terminar vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos 6. En el versículo 10. Versículo 10 dice la palabra del Señor: Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho. Y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Dios es fiel y a Dios no se le olvida nada. Y todo lo que se haga en la obra de Dios tiene recompensa, que el Señor a su tiempo la dará. Dios es un Dios justo. Por eso quiero animarle para que usted, si no ha recibido a Cristo en su corazón, reciba a Cristo en su corazón. No espere puede pasar, porque puede pasar, tener un encuentro como lo tuvo el apóstol Pablo, pero puede pasar también que esta sea la mañana en el que el Señor le está haciendo ese llamado a usted, a través de mí, a través de que yo le estoy diciendo: reciba a Cristo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados, ora al Señor, pídale perdón por todo lo que ha hecho, congréguese en una iglesia local cerca, o bueno, si le queda cerca, bueno, y si le queda un poquito lejos, no importa, vaya a la iglesia. Si es acá la iglesia del Centro Cristiano Asambleas de Dios, acérquese a los coordinadores, a los pastores. Todos estamos prestos para atenderle, y si usted desea servir al Señor, hágalo con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, sencillo, enseñable, con un corazón que adora y añora al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, personas que quieran amarle, que quieran servirle, pero con amor, con diligencia. Entonces, para terminar, quiero que por favor tengamos este tipo de oración y pidámosle al Señor, primeramente, si no le estamos sirviendo, que nos muestre nuestra condición del por qué no servimos, porque la única excusa o el único motivo que hay para no servirle a Dios es porque estamos en pecado. De lo contrario, usted y yo podemos servirle a Dios en todas las áreas. Entonces, oremos al Señor, y si hay pecado oculto, que todo eso salga a la luz para que usted pueda ser libre, primero por usted, por su salvación, y segundo, pues para servir a la obra del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor infinito, Señor, porque como lo dice tu palabra, Dios, tú nos has amado con un amor infinito, Señor, y que ha sido por tu gracia, Dios, que hemos sido salvos, que has sido tú el que nos has llamado, has sido tú, Señor, el que ha ido en busca de nosotros, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque, como dice tu palabra, antes andábamos, Señor, Dios mío, presos
de nuestra carne, de nuestros gustos, Señor. Y en estas fechas muchos de los que ahora somos cristianos, Señor, andábamos, Señor, en otras corrientes, Señor. Dios, muchas gracias porque hoy tenemos la convicción, Señor, de decir que solo tú, Dios mío, mereces ser glorificado. Solo a ti, Señor, mereces, Señor Dios mío, que le cantemos y le adoremos y nos gocemos en tu presencia, Señor. Que no hay otra razón más grande de celebrar la Navidad que sea tu nacimiento. No son los regalos, Señor. No es el compartir, no son las comidas, Señor. No es lo que está alrededor. Eres tú, maravilloso y buen Dios. Por eso en esta mañana también te ruego que perdones nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si hemos tomado por poco ese regalo maravilloso que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si no habíamos entendido, Señor, la grandeza de tu nombre. Perdónanos si no habíamos entendido lo que tú hiciste en esa cruz, lo que tú hiciste aún, Señor, en ese pesebre. Dios, perdónanos, pero hoy te glorificamos, Señor, te exaltamos y te damos a ti las gracias, Dios. Maravilloso y buen Dios, solo tú eres el que convence, pero solo tú, Dios mío, sabes, Señor, que aquel hermano, aquel amigo, aquella persona que está viendo este devocional, Señor, si desea servirte, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que coloque el querer como el hacer, Señor. Te doy muchas gracias, maravilloso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querida iglesia, amigos y hermanos, quiero invitarles para que hoy el culto a las 7 de la noche, no lo olvidemos. Y también el sábado tendremos nuestro culto de acción de gracias el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Entonces, para que puedan estar ahí con sus familias, inviten a un amigo, no olviden que pueden compartir del evangelio y desde ahí podemos empezar a servir al Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.